Bueno, ya que han sido puntuales, vamos a empezar puntual. ¿Sí? Lo que sí, traten de pasar para dejar la puerta libre entre más personas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Hoy vamos a tener una charla con Carlos Taibo sobre sus últimos trabajos referidos al colapso, el concepto que él utiliza para explicar un poco un posible porvenir de la sociedad capitalista. Él nos va a explayar un poco sus ideas, pero también queremos aprovechar, ya que estamos en un nuevo aniversario de nuestra federación, de la Foro, para dar unas pequeñas palabras introductorias enmarcando esta actividad. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos ya 118 años, ¿no? Y esta organización ha pasado por muchos momentos. No fue, digamos, ha recibido diferentes repercusiones, ¿no? De los procesos políticos y culturales en los cuales ha transcurrido su historia. Y tenemos, bueno, momentos donde la Fora es muy conocida, lo que podríamos llamar su etapa de oro, digamos, de los primeros años de su fundación hasta 1930, la cual también, ¿no?, se puede dividir en distintos periodos, ¿no?, hasta el centenario, por ejemplo, y luego de ella, donde tenemos un registro de ciertos acontecimientos que son históricos, ¿no?, para la sociedad argentina, para el movimiento obrero. Pero luego, bueno, esa no fue la fecha de defunción, ¿no?, de la Fora, y ha tenido otro recorrido histórico, ¿no?, otro derrotero. A partir de 1930 ha tenido que pelear, digamos, contra otra actividad del Estado, contra otras políticas, ¿no?, que han buscado una intervención un poco más fuerte en lo legislativo, no solo en el aspecto represivo, ¿no?, del 30 hasta el 55. Y bueno, con la instauración de lo que es el peronismo en Argentina, claramente vemos una modificación cabal en el movimiento obrero, ¿no? Y ahí la Fora ha tenido que buscar sortear esas modificaciones dentro de sus posibilidades, ¿no? Los gremios que ha tenido históricamente los pudo conservar durante varios años, pero bueno, ya luego del 55 vemos que entramos en grupos de oposición sindical ante los sindicatos reconocidos legalmente, ¿no? Eso ha permitido, digamos, cierta actividad sindical vigente, digamos, hasta la última dictadura militar. Y luego tenemos la última etapa, digamos, de la Fora, en las décadas del 80 y 90, donde vemos que nuestra organización sostuvo ciertas banderas, estos estandartes, pero desde el plano ideológico y cultural, ¿no? Y yo creo que acá está un poco la clave, ¿no?, de por qué una organización que ya es centenaria, ¿no?, que es un fenómeno muy particular, digamos, que una organización pueda sobrevivir tantos años, y es justamente por estas ideas que le han dado inicio, que le han dado sustento para su recorrido, que son justamente, digamos, un poco ya se conoce dentro del ambiente, pero que me interesa remarcar. Creo que hay tres ejes que son muy particulares, que son, uno, el internacionalismo, que tanto se vocifera dentro del socialismo, pero que muy pocas veces se ha puesto en práctica, ¿no?, y que la Fora ha sido un baluarte en ese sentido. Por el otro lado, una convicción de antipolítica, ¿no?, en el sentido de tener un fin predeterminado, pero podemos encontrar en la historia de la Fora nunca compromisos con sectores diferentes, digamos, en el sentido de tener conciliación de clase, ¿no?, cosa que muy pocos sectores del socialismo argentino se pueden enarbolar. Y lo otro me parece que es lo más importante, y algo que a la Fora le ha traído muchísimas discusiones, y que nosotros, digamos, este legado, esta herencia que tenemos de la Fora lo seguimos sosteniendo, que son
su reivindicación de tener un futuro, un norte pautado que es la ideología o los preceptos del comunismo anárquico. Y esto, bueno, desde ya su fundación o de 1905, 1915 ha traído constantes discusiones, pero nosotros hoy en día lo vemos que la historia nos está dando un poco la razón, en el sentido de que vemos que las organizaciones que no tienen una orientación han caído, digamos, en las prácticas del economicismo, y que para cumplir con esos objetivos han entrado en políticas reformistas y a oponerse muchas veces a los intereses de los mismos trabajadores al conformarse como una casta diferente, ¿no? En ese sentido, siempre al tener este norte, la fuera buscado tener una relación directa de los fines con los medios, ¿no? Entonces no dificultando caer en prácticas que son ajenas a lo que pretendemos. Y en el último punto también es el tener una pretensión de un cambio radical de la sociedad. Ha ayudado a llevar a nuestra organización a todo el tiempo repensar cuáles son los mecanismos de dominación que imperan en cada contexto y tener una perspectiva crítica hacia un cambio. Entonces, en este sentido es que se toca directamente el sentido de la charla de hoy, que justamente nos va a aportar Carlos. ¿Sí? Así que vamos a darle la palabra a él. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer, claro, es agradecer a los amigos y amigas de la Fora de la Boca esta oportunidad que me ofrecen de compartir un rato con todos vosotros, de intentar espabilar las cabezas, en primer lugar la mía. Este libro que presente hoy, digo este libro, pero han desaparecido todos los ejemplares, así que es una manera un poco figurada de hablar. Es un libro extraño en la medida en que es una obra de encargo. No es la primera obra de encargo que he asumido en mi vida. De hecho, creo que de mis libros, aquel que más difusión ha tenido es el producto de un encargo que me realizaron en 1993, encaminado a redactar una historia de la Unión Soviética que ha tenido en España muchas ediciones. Algo que invitaría a llegar a la conclusión legítima de que otros ojos diferentes de los míos tienen mayores capacidades de previsión del futuro que las que están a mi alcance. El encargo, en este caso, llegó de la editorial Catarata, en la que comúnmente publico en España, que abrió hace unos meses una nueva colección titulada ¿Qué significa ser de izquierdas hoy? Cuando yo recibí ese encargo y lo acepté, la primera idea que manejé era la de perfilar un texto que fuese una réplica a los dos primeros títulos de esa colección que ya habían aparecido y que habían sido redactados, el uno por un dirigente de Podemos y el otro por un diputado del Partido Socialista. Debo confesaros, sin embargo, que mi réplica era un poco extraña porque yo no había leído entonces, ni he leído todavía esos dos libros. Pero partí de la intuición de qué es lo que decían y supuse que tenía sentido hablar de aquello de lo que esos dos libros, supongo, no hablaban. Hay una frase muy común entre los políticos en España, y supongo que también en la Argentina, que dice que a la gente hay que hablarle de lo que le interesa. Bueno, está bien. Tal vez conviene, sin embargo, realizar algunas precisiones. La primera subraya que no está demasiado claro qué es lo que le interesa a la gente. Es una materia más polémica de lo que pudiera parecer. En un segundo escalón me atreveré a adelantar que a la gente hay que hablarle también de lo que no le interesa cuando debiera interesarle. Y en fin, más allá de lo anterior, y probablemente en lugar principal, hay que dejar que la gente hable y no estar hablándole constantemente a la gente.
Al final, el resultado de ese librito, digo librito porque no alcanza siquiera las 100 páginas, interpreto yo que es una especie de resumen de aquello en lo que he trabajado en los últimos 25 años. Por esas páginas pasan el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, la globalización capitalista, la hegemonía norteamericana, las miserias de la Unión Europea, la perspectiva del decrecimiento, la teoría del colapso y, por detrás, un horizonte de defensa de la autogestión y del apoyo mutuo. Tengo la sospecha de que afortunadamente nadie ha leído todos mis libros, de tal manera que ese resumen puede ser de utilidad a alguien, en el buen entendido de que admitiré de buen grado que este texto que presento hoy no tiene nada de original, no incorpora ideas que no haya manejado con anterioridad en otros textos. Bueno, a efectos de transmitiros, a manera claro de resumen, lo que reza ese libro, me vais a permitir que aísle 10 palabras que pretenden recoger otras tantas partes de sus páginas. La primera palabra es globalización. Creo yo que la globalización es un gol que nos metieron en su momento. Sospecho que a mediados de la década de 1990, un grupo de expertos en mercadotecnia recibieron el encargo de idear un término que de la noche a la mañana, sin que se hubiesen modificado un ápice la mayoría de las relaciones económicas y sociales, pasase a retratar en clave saludable lo que hasta entonces comúnmente retratábamos con tonos negativos al amparo de términos como capitalismo o imperialismo. Y hay que reconocer que quienes decidieron reflotar la palabra globalización realizaron, al menos en principio, su trabajo con enorme talento. Es verdad que con el paso del tiempo esa palabra se coló en nuestro lenguaje para retratar cambios registrados de manera relativamente reciente en la textura del capitalismo. Empezamos a hablar entonces de la globalización capitalista, con la voluntad de agregar este adjetivo que permitía recuperar discurso crítico que el discurso dominante pretendía arrinconar. ¿Cuáles son, en una ojeada muy rápida, esos cambios en la textura del capitalismo registrados en las 2 o 3 últimas décadas? La primacía radical de la especulación. Pensad que en el planeta contemporáneo se mueven 60 veces más recursos en operaciones de cariz estrictamente especulativo que los que corresponden a operaciones que acarrean la compraventa efectiva, material, física de bienes o de servicios. Una aceleración formidable en el proceso de fusión de capitales, que dibuja un planeta en el que la propiedad se halla cada vez en menos manos. El despliegue de políticas de activa deslocalización, encaminadas a trasladar otros escenarios, empresas enteras, en busca, las más de las veces, de una mano de obra barata que explotar. La desaparición de las normas reguladoras que en su momento establecieron algunas limitaciones en los procesos de fusión de capitales. Y en fin, y por dejarlo ahí, un crecimiento espectacular en las redes del crimen organizado. Muchas veces he definido la apuesta de la globalización como un intento encaminado a gestar un genuino paraíso fiscal de escala planetaria, en virtud del cual los capitales, y solo los capitales, no los seres humanos, podrán moverse a lo largo y ancho del globo, desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social o ecológico. Cuando me preguntan ¿cuál es la filosofía de fondo de la globalización capitalista? Nadie me ha preguntado nunca eso, pero en fin. Suelo responder echando mano de una reflexión que cayó en mis manos no hace mucho y que corresponde a un curioso personaje llamado Lawrence Summers, economista jefe del Banco Mundial, encargado, tiempo atrás, de la redacción de un informe de esta institución financiera dedicado a los problemas medioambientales. Summers defendía la idea de que estaba justificado transferir a los países pobres las industrias contaminantes. Y al respecto aducía 3 argumentos.
¿Cuál era el primero de ellos? Como quiera que los salarios son más bajos en los países pobres, los costos económicos derivados de la contaminación y provocados por el crecimiento en el número de enfermedades y de muertes serán afortunadamente más bajos también en los países pobres. ¿Cuál era el segundo de los argumentos vertidos por Summers? Como quiera que en buena parte del tercer mundo la contaminación es todavía escasa, lo suyo es contaminar donde menos se contaminó con anterioridad. Cito literalmente al personaje. Siempre he pensado que los países de África están demasiado poco contaminados. La calidad del aire es probablemente excesiva e innecesaria en comparación con lo que ocurre en Los Ángeles o en la capital federal mexicana. Va el tercero y último de los argumentos de Summers. Como quiera que los pobres son pobres, no cabe esperar que se preocupen en demasía por los problemas medioambientales. Rescato de nuevo una cita literal de Summers. La preocupación por una gente que causa una posibilidad entre 1 millón de contraer un cáncer de próstata será con certeza mucho mayor en un país en el que la población vive lo suficiente como para contraer un cáncer de próstata que en otro en el que la mortalidad antes de los 5 años de edad es de 200 por 1000. Una activista india antiglobalización, a la que con certeza conocéis, Vandana Shiva, glosó las opiniones de Summers señalando que al parecer, a los ojos de determinados economistas, la vida de los seres humanos tiene un valor diferente en el norte rico y en el sur empobrecido. En el otoño de 2008, un día salí de casa en Madrid, me acerqué a un kiosco y compré un periódico que daba cuenta de los primeros nombramientos del equipo económico del recién elegido presidente norteamericano Barack Obama. La figura prominente de ese equipo era un señor llamado Lawrence Summers, algo que creo tiene una riqueza ingente a la hora de identificar cuáles son las ilusiones ópticas en las que se han movido muchas personas y se siguen moviendo infelizmente hasta hoy. La segunda palabra que me interesa recuperar es la palabra crecimiento. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, vamos a decirlo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que identifique de manera casi telegráfica media docena de esas razones. Una, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 2 últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segundo, el crecimiento económico tiene una relación mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer con la creación de puestos de trabajo. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las 3 últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo con lo anterior, propicia el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de los integrantes de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinto, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexto y último, en el terreno individual, el crecimiento propicia el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos,
más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, procuro rescatar una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Qué sé yo, un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Unos años después montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Tiempo más tarde organizaría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo. Al cumplir 65 o 70 años, podría regresar aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora fugas importantes. Por ejemplo, no explica de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. ¿Cuál es la tercera palabra que me interesa rescatar? Capitalismo. Creo que quienes han trabajado históricamente en un proyecto como el de la Fora son ontológicamente anticapitalistas. Permitidme que subraye el vigor de este concepto. No es lo mismo ser anticapitalista que ser antineoliberal. Uno puede rechazar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede, por el contrario, rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el capitalismo. Creo, lo repito, que esta es la perspectiva del sindicalismo revolucionario, del anarcosindicalismo, que probablemente es la principal concreción orgánica en términos históricos de largo aliento de la propuesta anticapitalista en el mundo libertario. El otro día, no sé si aquí mismo en Buenos Aires, recordé, me suele pasar cuando empleo esta expresión concreción orgánica, una frase de una estimulante figura intelectual como es el exministro del Interior español Jorge Fernández Díaz, quien en una rueda de prensa años atrás afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. A este buen señor alguien debería haberle regalado un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están en modo alguno contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de organización, que es algo afortunadamente muy diferente. Siempre que tengo la oportunidad, en cualquier caso, subrayo que a mi entender, un trabajador, un sindicalista, debe hacerse 3 grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las cúpulas de los sindicatos mayoritarios en España hace mucho tiempo que dejaron de hablar de alienación y explotación. Cuando estos 2 conceptos definen poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a qué es lo que pensamos en relación con el futuro. Las cúpulas de esos 2 sindicatos mayoritarios en España,
y con certeza el panorama es extremadamente similar en la Argentina, parecen entender que el capitalismo es el aire en el que inexorablemente tenemos que movernos. Los trabajadores de la CNT y de la UGT en España antes de la Guerra Civil tenían en la cabeza un proyecto diferente, que acarreaba por necesidad dejar atrás el mundo del capitalismo. La tercera y última pregunta, en fin, nos inquiere sobre lo que hacemos. ¿Qué es lo que producimos? ¿Qué bienes generamos? ¿Qué servicios dispensamos? No vaya a ser, por ejemplo, que lo que hacemos ahora ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La cuarta palabra que me interesa recuperar es la palabra democracia. Ayer escuché a alguien una idea que yo he manejado muchas veces. La palabra democracia está tan manoseada que quienes defendemos la democracia directa tal vez haríamos bien en buscar una diferente para retratar el sentido de fondo de nuestra propuesta. Las cosas como fueren, me parece que es sencillo identificar los rasgos principales de la pseudodemocracia liberal. Es una forma de pseudodemocracia que surge en un escenario lastrado por desigualdades lacerantes, que obedece en el fondo al propósito de preservar esas desigualdades. En su trastienda operan poderosas corporaciones económico-financieras que dictan las reglas del juego en las materias realmente importantes. Se asienta en supuestas mayorías que son el producto de una distorsión dramática de las adhesiones de la población. Y en fin, cuando las cosas vienen mal dadas, esa forma de pseudodemocracia no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado asestados en los países del sur que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas muy golosas. De esta crítica de la democracia liberal se derivan consecuencias en muchos ámbitos muy dispares. Voy a intentar aislar dos de ellos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el propio mundo libertario hay percepciones vagamente diferentes en lo que respecta a lo que conviene hacer en relación con las elecciones. Probablemente la posición dominante es la que defiende lo que se llama la abstención activa. Pero hay quienes piensan que indirectamente la abstención activa es una forma de participar en las elecciones, toda vez que reclama otorgar a estas un relieve que no debe corresponderles. Más allá de estas dos posiciones, creo que hay una tercera que quedó bien retratada, al menos en mi interpretación, en un artículo publicado en 1909 por quien pasa por ser el principal teórico del anarquismo español, Ricardo Mella. Interpreto yo que en ese artículo Mella venía a decir: si quieren ustedes votar, voten. Si prefieren abstenerse, absténganse. A mí lo que me importa saber es lo que hacen los 364 días restantes del año. Recomendación extremadamente sugerente en escenarios lastrados por una lacerante desmovilización. Creo, en fin, que hay otro debate, bien es verdad que este muy español, que retrata también algunas de las miserias de la pseudodemocracia liberal. Me refiero al debate relativo a la monarquía y a la república en España. Yo no deseo ignorar que en España la discusión sobre la república tiene una dimensión emocional que falta en otros escenarios. No olvidéis que la república se vino abajo de resultas de un golpe militar que generó una sangrienta guerra civil entre 1936 y 1939. Tampoco deseo ignorar que en el caso español la irrupción de una república tendría, claro, la consecuencia aventurosa de permitir que desaparezca una institución lamentable como es la monarquía. Pero debo confesaros que no acierto a identificar más virtudes derivadas del proyecto republicano. Lo diré de otra manera. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. Su panorama político, económico y social entiendo yo que no es ni mejor ni peor que el español. Algo que me invita a concluir
que no es la discusión sobre la República la que determina los elementos principales de debate que tenemos que abordar. La propuesta libertaria en este terreno se ciñe a tres grandes conceptos: la democracia directa, la acción también directa y la autogestión. La primera supone un rechazo expreso de las formas de pseudodemocracia representativa y delegativa, y acarrea también, por cierto, un rechazo orgulloso de liderazgos y de personalismos. En más de una ocasión me he referido a lo llamativo que resulta que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las corrientes derivadas del pensamiento de Marx se vinculan con nombres de personas. Hablamos de marxismo, de leninismo, de trotskismo, de stalinismo, de luxemburguismo, de guevarismo, de castrismo, de maoísmo. Esta es una práctica, no diré que desconocida, pero muy poco frecuente, afortunadamente, en el mundo libertario. En la España del siglo XIX se hablaba ciertamente de los bakuninistas, pero fue un término llamativamente ideado por los detractores de los bakuninistas. Lo de la acción directa supone la defensa de la idea de que debemos retener en todo momento y lugar una capacidad plena de control sobre lo que hacemos. Y debemos procurar, por añadidura, que lo que hacemos se ajuste a medios escrupulosamente adaptados a los fines que deseamos alcanzar. He hablado, en fin, de autogestión. El término parece que se expandió al calor del Mayo francés de 1968. Pero tengo la certeza de que cuando uno examina las resoluciones de los diferentes congresos celebrados por la Fora, el concepto estaba claramente presente allí. En España sabéis que antes de 1936 había una poderosa cultura y una práctica autogestionaria muy notable. A buen seguro que en algún momento habéis escuchado hablar de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana durante la Guerra Civil. En este caso, me temo que el adjetivo no es particularmente idóneo. ¿Por qué? Porque en esas colectivizaciones participaron activamente, en muchos casos, militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que la cultura autogestionaria rompía las fronteras del propio mundo anarquista libertario. Tengo que preguntarme infelizmente qué ha quedado de todo ello en España. Los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la propia UGT, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de perfilar en los últimos 40 años? Una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo que retrata cabalmente la deriva, no precisamente afortunada, del grueso del movimiento obrero español. La quinta palabra que deseo emplear es, inevitablemente, la palabra Estado. En este caso, partiré de la presunción de que el mundo libertario tiene en relación con el Estado que afrontar dos retos diferentes. El primero asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Si aceptamos con Marx, y creo que debemos hacerlo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, tendremos que preguntarnos cuáles son los otros muchos mecanismos que emplea esa misma clase dominante. Me preocupa mucho más, sin embargo, el otro reto que invocaba, que asume la forma de una excelsa superstición, la de que el Estado es una institución que nos protege. Al respecto, creo que bastaría con recordar la dimensión burocrático, militar, carcelaria, policial, militar, inherente ontológicamente a la institución Estado. Pero aceptaré que la principal concreción del debate que tengo ahora entre manos es la vinculada con los llamados estados del bienestar. Ya sé que la discusión correspondiente en la Argentina por fuerza tiene que ser diferente. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo la que entiendo que debe ser la crítica libertaria de esos estados del bienestar. Los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias del capitalismo
y por completo desconocidas fuera de este, que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde la base, que beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que no tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura estado del bienestar en Europa se perfiló al calor de la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha quedado atrás, que vinieron a liberar a tantas mujeres que son hoy, sin embargo, víctimas de una doble o de una triple explotación. En fin, no muestran ninguna condición solidaria con los habitantes castigados, preteridos y explotados de los países del sur. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabo de decir. Yo no le estoy pidiendo en España a un anciano que renuncie a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Creo que la mayoría de las corrientes libertarias, admito que aquí hay un debate hondo e interesante, defienden lo público, en el buen entendido de que etiquetan esa defensa de lo público y hablan de lo público autogestionado y de lo público socializado. Muchas veces he contado que hace años en España se produjeron movilizaciones estudiantiles contra una de las numerosas leyes promovidas por el gobierno. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié en favor de una enseñanza pública, universal, gratuita y laica. Pero un día, mientras estaba enunciando esta retahíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, mucho tiempo atrás, criticábamos agriamente la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo, que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización del discurso del consumo, de la competitividad y de la productividad, se está engañando. ¿Qué ocurrió en España? Ocurrió que empezamos a retroceder de tal manera que en un momento determinado, cargados de respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Repito lo que dije antes. Esa defensa me parece respetable siempre y cuando la etiquetemos con los adjetivos autogestionada y socializada. Lo digo de una manera más. Yo he trabajado durante 30 años en un departamento de ciencia política en una universidad pública en Madrid. Si alguien me hubiese pedido la elaboración de un informe relativo a las actividades de carácter social, solidario o alternativo de mi departamento, yo hubiese entregado un puñado de hojas en blanco. Lo público, infelizmente, por sí solo no es garantía de nada o es garantía de muy poco. La sexta palabra que quiero emplear es la palabra colapso. Ayer estuve hablando de colapso aquí en Buenos Aires y voy a intentar reproducir una parte de ese discurso. Lo primero que quiero señalar es que yo no estoy en condiciones de afirmar de manera taxativa que se va a producir, sin margen para la duda, un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Se limita a señalar que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que volcaban la manifestación de datos negativos en el año 2100 empiezan a anticiparla en el tiempo y la sitúan, qué sé yo, en el 2060, en el 2040 o en el 2020, literalmente a la vuelta de la esquina. En España, y con certeza en la Argentina, el debate sobre el colapso no tiene ninguna presencia ni en los medios de incomunicación ni en el discurso de los responsables políticos, ni siquiera en el caso de aquellos que pasan por ser más abiertos y alternativos. Sí que está presente, en cambio, de manera llamativa en la literatura y en el cine. Pero sospecho yo que esa presencia tiene más que ver con un código de ocio y de diversión que con la voluntad de articular al respecto un discurso crítico. Si tengo que rescatar algunos elementos que contribuyen a perfilar el concepto de colapso, el primero
me obliga a identificar el carácter irreversible de este último, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando estamos hablando de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte no es en cambio hacedero. Un segundo rasgo importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o por el contrario se trata de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, principal, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento determinado, a partir del cual ese proceso se haga literalmente irreversible. Otro elemento vertebrador del concepto de colapso es el relieve que corresponde a la idea de complejidad. La tesis principal en este caso nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera rápida, simplificada también, pero razonablemente certera de llamar la atención sobre un problema principal que está por detrás de la teoría del colapso. Recupero un cuarto y último elemento: la presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que comúnmente no somos conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. Cuando escribí este libro, Colapso, años atrás, decidí dedicar un capítulo a analizar algunos colapsos registrados en el pasado. Y descubrí con sorpresa que la mayoría de los historiadores atribuían una condición negativa a tres consecuencias comunes de los colapsos del pasado que, a mi entender, son fundamentalmente saludables: la desjerarquización, la reruralización y las ganancias en materia de autonomía local. Permitidme que lo repita. A los ojos de la mayoría de los historiadores del sistema, estos tres procesos son negativos, cuando creo que invitan a concluir que no todas las consecuencias del colapso son rechazables. El colapso abre determinadas ventanas de oportunidad para los movimientos de carácter emancipatorio. La otra manifestación de estos códigos valorativos me invita a recordar que cuando escribía ese libro, con frecuencia me asaltó la idea de que el concepto de colapso que manejamos en el norte occidental tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa el colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso, que este último es una realidad que puede hacerse valer con el paso del tiempo. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un colapso, algo que contribuye a apuntalar la idea de que el colapso no es necesariamente algo que puede ocurrir en el futuro. Para la mayoría de los seres humanos es una realidad omnipresente hoy. La séptima palabra que voy a utilizar es la palabra transición. En ese libro dedico un capítulo a estudiar la propuesta de lo que decidí llamar los movimientos por la transición ecosocial. Cuando tengo que hacerlo, me sirvo comúnmente de 6 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Por qué, en primer lugar, decrecer?
Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. Por lo que parece, y corregidme, la huella ecológica argentina es un poco más baja, de 2,5. Pero el problema en sustancia es el mismo. Para mantener las actividades económicas hoy existentes en la Argentina se necesita 2 veces y media el territorio correspondiente. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero tenemos que introducir al mismo tiempo principios y valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son enunciados someramente esos principios y valores? Recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionados como estamos por la lógica de la producción y del consumo. Apostar por fórmulas de ocio creativo, no vinculadas con el dinero. Repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos. Restaurar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y en el terreno individual, apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el sentido del segundo verbo, re-ruralizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, desurbanizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas dejaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas de las que disfrutamos ante ese riesgo pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de los campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que en el norte tendemos a describir como primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que estamos en la obligación de analizar críticamente la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión liberadora, emancipadora, que comúnmente les atribuimos. John Zerzan es el principal teórico de lo que se ha dado en llamar el anarcoprimitivismo. Zerzan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Repito que yo no voy tan lejos. Me limito a recomendar que analicemos críticamente la condición de las tecnologías que nos regalan. Permitidme que proponga, siempre lo hago, un ejemplo tontorrón de lo que quiero decir, que no se refiere tanto a las tecnologías como a su uso social. Me refiero a las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es inmensamente rica. Bueno, pues ya sabéis que no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Llega uno a casa por la noche, enciende la computadora, entra en Facebook
y puede dejarse llevar por la impresión de que el lugar en el que está se encuentra inmerso en una plena vorágine revolucionaria. No es el lugar, son nuestros amigos, pero si uno no es capaz de separar lo uno de lo otro, corre un grave peligro de equivocarse. He hablado en un cuarto escalón de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Digo siempre lo mismo, son porcentajes muy llamativos. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, las mujeres realizan el 67% del trabajo, cuando reciben a cambio el 10% de la renta. Me temo que en estas condiciones afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es, literalmente, darle la espalda a la realidad. El quinto verbo que esgrimí es el verbo descolonizar. En este caso, acarrea por necesidad liberarse de las eventuales ínfulas que puedan quedar que sugieren que la civilización occidental es superior. Reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios. Restituir los recursos que en su momento se sustrajeron. Antes de ayer presenté en la biblioteca José Ingenieros un libro titulado Anarquistas de Ultramar. En sustancia, ese libro examina la relación entre los primeros anarquistas que llegaron a los países del sur y los integrantes de un sinfín de comunidades indígenas que desde tiempo inmemorial han desplegado prácticas de corte libertario o libertarizante. Me parece que incluso el propio pensamiento anarquista tiene necesidad de asumir un definitivo ejercicio de descolonización, toda vez que sus registros no han estado siempre a la altura de las circunstancias. El último verbo que utilicé es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán, lo recordé ayer, falleció en Madrid hace 6 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra, la de los habitantes del norte rico, para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra, han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, paradójicamente, mucho más independientes. Pensad en lo que podría ocurrir, creo que no pido un ejercicio de imaginación lujuriante, si a un lugar como este en el que estamos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto, literalmente, se hundiría de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia inexorablemente, tendremos que apostar por sociedades menos complejas. El octavo sustantivo es el sustantivo ecofascismo. Ya sé que el vocablo correspondiente resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas vegetarianas, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Hace unos años se tradujo en España un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri.
El libro se titula en la versión castellana Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra subraya que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien podéis intuir, por detrás de la propuesta ecofascista hay, en lugar central, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esta es la versión más suave, ya lo hacen, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. La novena y penúltima palabra que quiero utilizar es espacios, o para ampliarla, espacios autónomos. En los círculos en los que yo me muevo, en España, la discusión sobre el colapso suscita, si así lo queréis, dos lecturas diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la abrumadora mayoría de los habitantes de nuestras sociedades tome nota de sus obligaciones. Esta primera reacción es sí crudamente realista, pero al mismo tiempo resulta más bien desalentadora. En parte porque parece tener cierto sentido desmovilizador y en parte porque parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. La segunda de las reacciones tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto hoy está al alcance de nuestra mano es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen en España los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, o en fin, y por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación en España con algunos de los principales economistas de corte socialdemócrata, pero alimento muchas disensiones. Algunos de estos amigos siguen empeñados en convencerme de que la máxima prioridad debe consistir, qué sé yo, en crear una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Las personas que, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el horizonte del colapso afirman que este último no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Hecho mano de la misma metáfora que utilicé antes, a la vuelta, literalmente, de la esquina. En estas condiciones parece servida la conclusión de que estamos obligados a imaginar una transformación rápida y radical de la textura de fondo de nuestras sociedades. Esos espacios autónomos que acabo de defender, a mi entender, solo tendrán sentido pleno
si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. En el buen entendido de que, de nuevo, admito que hay lecturas diferentes relativas a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo, nos van a servir para esquivar el colapso. Y hay quienes, me temo que más realistas, responden, nos van a servir para educarnos para el momento posterior al colapso. La décima y última palabra que quiero emplear es la palabra realismo. Me vais a permitir que formule 5 rápidas conclusiones. ¿Qué dice la primera? No me queda más remedio que ratificar mi desconfianza plena en lo que respecta a la idea de que la solución de todos estos problemas llegue de las instituciones. Las instituciones, en la abrumadora mayoría de los casos, dependen de los intereses, lo dije antes, de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los horizontes, abrazan la lógica de un capitalismo verde que concibe la ecología como una fuente adicional de beneficios. Y siempre se mueven al amparo de un aberrante cortoplacismo que las aleja de la consideración cabal de los grandes problemas de fondo. He dicho muchas veces que en España las fuerzas políticas emergentes, Podemos, y algunas de las no tan emergentes, proponen discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos, pero poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, o en el caso español en la propia discusión sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. No sé si en Argentina se dice tertulianos. Ah, mucho más eficiente. Lo robo, lo de charlatanes. ¿De qué no hablan, pese a esto, los charlatanes de las radios y de las televisiones? Del capitalismo, del trabajo asalariado, de la mercancía, de la explotación, de la alienación, de la sociedad patriarcal, de las guerras imperiales, de la crisis ecológica, del colapso. ¿Cuál es la segunda conclusión que me interesa transmitiros? Creo que estamos obligados a reconocer una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo, creo que ilustrativo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma hoy que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O obtendríamos mucho más provecho de prescindir de muchos de sus elementos? Imaginaos que mañana, lo dije ayer, el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, a los ojos de algunos, por cierto, una especie de Che Guevara del siglo XXI, yo ya no sé por dónde va el descarrío de tantas reflexiones, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante 10 años más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esa década para repensar críticamente la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de 10 años tendríamos que encarar los mismos problemas que tenemos que afrontar hoy. ¿Cuál es la tercera de las conclusiones? Me vais a permitir que os lea un comunicado que lanzó una agencia de noticias brasileña en relación con un día que probablemente recordaréis, el 11 de septiembre del año 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, de las Torres Gemelas. El comunicado dice así: 35.615 niños murieron de inanición el 11 de septiembre de 2001. Víctimas, 35.615 niños. Fuente,
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Lugar, países pobres. Programas especiales de televisión, ninguno. Artículos de prensa, ninguno. Mensajes del presidente, ninguno. Actos de solidaridad, ninguno. Minutos de silencio, ninguno. Foros organizados, ninguno. Mensajes del Papa, ninguno. Mercados bursátiles, no les importó. Euro siguió su camino. Nivel de alerta, 0. Movilización militar, ninguna. Teorías de conspiración, ninguna. Principales sospechosos, países ricos. Creo que no es preciso que os recuerde que si esto sucedió el 11 de septiembre de 2001, volvió a ocurrir el día 12, se repitió el 13, reapareció el 14 hasta hoy. Cuando uno sigue escuchando en labios de determinados dirigentes políticos que el principal problema del planeta es el terrorismo internacional, está obligado a preguntarse por la salud mental de estas gentes o por la habilidad de los sistemas psiquiátricos de los países en los que residen. ¿Qué dice la cuarta de mis conclusiones? En el mes de septiembre de 2011 me invitaron a participar en una mesa redonda en Turín, en Italia, sobre el movimiento del 15 de mayo, que había visto la luz unos meses antes en España. Y yo recuerdo que en el transcurso de ese viaje, que fue muy rápido, se me quedaron grabadas dos experiencias. La primera asumió la forma de una conversación que escuché entre un colega francés y otro italiano. El francés le dijo al italiano, ya sé que expresado así suena un chiste, pero una conversación real: yo a vosotros los italianos no os entiendo. No comprendo cómo podéis admirar, o al menos votar, a un personaje infecto como Berlusconi, que contrata prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo, es verdad que muchos de mis compatriotas admiran, o al menos votan a Berlusconi, pero no es por lo que tú acabas de sugerir. ¿Y entonces por qué es? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público, que, permitidme que subraye, no es lo mismo que lo anterior. En las calles del centro de Turín pendían unos carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal decía, el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba, estaban arruinando nuestra reputación. ¿Cuál es la quinta y última de mis conclusiones? Desde un tiempo a esta parte me encuentro inmerso en una genuina lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice, es que eso que estáis reivindicando no es realista, se me disparan todas las alarmas. Creo que no hay ningún retrato mejor, bueno, en su caso lo habrá, pero no importa, de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que en el gobierno, en sustancia, hacen lo mismo, en dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas mentiras. Hay una frase un poco malsonante, políticamente incorrecta, pero creo yo muy atinada, de Bernanos, el novelista católico francés, que da en el clavo de la cuestión. Bernanos dijo, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, de tal manera que fuese literalmente inabordable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos. En estas condiciones, creo que estamos en la obligación de ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Bueno, vamos a abrir lugar a preguntas, dudas que quieran hacerle a Carlos, o también abrir un poco el debate, ¿no? En parte, a partir de las ideas que él dio. Si quisiera.
Yo por ahí lo entendí mal yo, o no llegué a estar del todo concentrado, pero hablas como que se va a dar un colapso, que hay que preparar la autogestión, el apoyo mutuo, los espacios que puedan sostener ese colapso del capitalismo para una sociedad mejor, futura, bueno, para sostenerlo, etc. Pero lo que yo entendí, por ahí estoy equivocado, decís que como que se va a dar por más de que tensionemos o no tensionemos a la clase capitalista, o a esto, como que no es necesaria entiendo, la lucha de clases, digamos. Para mí sí es verdad que hay que generar los espacios de autogestión que sean paralelos o más paralelos